hermanos, en su lugar y quiero predicar sobre este tema de ¿qué piensas de las señales antes del fin? ¿Qué piensas de las señales antes del fin? Pensar del griego doqueo, que es suponer, pensar, formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Se traduce frecuencia con el verbo pensar, señalar, del griego semeión, señal, marca, indicación, prenda. Se analiza de aquello que distinguía a una persona o cosa de otra. Vamos a repetir todo, por favor. Amén, vamos, amén, a abrir nuestro corazón y quiero administrar sobre este tema de qué piensas de las señales antes del fin, ¿verdad? Porque realmente están pasando cosas muy impactantes que yo he visto las noticias y estoy mirando cómo está sucediendo. Se levantó un hombre donde él está diciendo que es el representante de todas las religiones. Entonces a mí me llamó la atención eso, si es ficción o es algo que se está inventando, no lo sé, pero lo que sí sé es que ya estamos a las puertas de todo. Y nosotros hemos leído muchas veces este tema o lo hemos explicado, pero yo creo que es importante que cada día nosotros estemos alerta. Nosotros somos parte de la iglesia, pero también debemos estar alerta a lo que está sucediendo en Jerusalén o las situaciones que están pasando allá, las guerras que están alrededor, y uno tiene que estar muy, pero muy alerta porque Pablo, usted ya ha leído la palabra, él creyó literalmente que el Señor Jesucristo iba a venir en su tiempo. Por eso en sus cartas hablaba con convicción, pero Dios tenía sus planes, ¿no? Yo creo que para que nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Nos salváramos, porque si el Señor hubiera venido en aquel tiempo, pues nosotros, ¿dónde quedaríamos? Y gloria al Señor, que el Señor todavía no ha venido por nuestras familias que están todavía, que no quieren de Dios o están ahí, ¿verdad? Dudando todavía de la palabra. Por eso es que bueno que ahorita no ha venido, pero no digo porque para que el mundo siga lo que está haciendo, no, sino que por nuestros seres queridos que son los que amamos, y nos va a dar mucha tristeza que, verdad, se llegara el tiempo, el rapto, el arrebatamiento, y que ellos se queden aquí a la gran tribulación, al sufrimiento, y nosotros gozando allá y ellos sufriendo aquí. Yo creo que es importante. Por eso el tema es: ¿qué piensas de las señales antes del fin? Porque ya están. Gloria al Señor porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros y tenemos la palabra, tenemos las escrituras, tenemos el evangelio, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es una gran bendición. Tenemos Apocalipsis, que usted puede estar leyendo ahí sobre el anticristo, de qué línea es. O sea, es importante que ahorita usted se conviccione y analice la palabra del Señor, porque estamos en unos tiempos que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Yo no quiero que venga ahorita porque mis familiares todavía no se han convertido, ¿verdad? Pero se llegará el tiempo donde el Señor dirá: ya voy por ellos, y va a venir. Por eso quiero que analicemos más bien este mensaje, aunque ya hemos tocado algunos puntos de lo mismo, pero es nada más para recordar o para analizar. ¿Qué piensas de las señales antes del fin? Pensar. Amén. Pensar es del griego doqueo, que es suponer. Pensar forma una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Se traduce
con frecuencia con el verbo pensar, señal del griego semeion, que es señal, marca es indicación, prenda. Se analiza de aquello que distinguía a una persona o cosa de otras, de una señal como de advertencia o amonestación. Antes del griego enopión se traduce antes. Fin del griego telos significa el límite, ya que en el cual una persona o cosa deja de ser lo que era hasta aquel punto en el que cesan actividades anteriores. El fin o resultado definitivos de un estado o proceso, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestro texto base, ya es un texto muy conocido, es Mateo 24, y vamos a dar inicio con la palabra de Dios, Mateo 24, 1 y 2. Amén, Mateo 24, 1 y 2. Amén, ¿ya está ahí? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdenme a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera, Señor, tu palabra, Padre. Que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que tal vez puedan mirar o escuchar esta palabra, también puedan ser bendecidos. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Te damos gracias, Señor, en este día por siempre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo dice un fuerte. Vamos a mirar un poquito de geografía o de historia sobre estos edificios o el templo. Este templo fue comenzado bajo el reinado de Herodes el Grande en el año 20 a.C. y continuaba bajo construcción cuando los romanos lo destruyeron en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. En la época de Jesús era una de las estructuras más impresionantes del mundo. Eran de bloques macizos de piedra adornados, de ornamentos de oro. Algunas piedras del templo medían alrededor de 12 por 3 por 3 metros. No quedará aquí piedra sobre piedra. Estas palabras se cumplieron literalmente. En el año 70 después de Cristo, Tito, el general romano, levantó enormes andamios de madera alrededor de las paredes de los edificios del templo, los colmó hasta arriba de madera y otros materiales inflamables y los hizo arder. El calor del fuego fue tan intenso que las piedras se desmoronaron. Los escombros fueron cernidos para recuperar el oro fundido y las ruinas restantes fueron derribadas y echadas al torrente de Cedrón. Mire, hermano, realmente era algo impresionante el templo que había hecho los antepasados. Bueno, ya sabemos la historia. El templo de Salomón era un templo tan hermoso que toda la gente quería saber o conocer esos lugares. Pero aquí está la historia, está el Señor con sus discípulos y ellos como queriendo presumirles, ¿no? Dice, hey, mira, Señor, mira estos edificios, dice el Señor. ¿Ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Hermano, es un profeta, es Dios en carne. Cuando está diciendo no quedará piedra sobre piedra, yo creo que ellos se imaginaron cómo es posible que esto se va a destruir si está bien hecho. Y era algo para ellos no podían entender. Cuando el Señor está diciendo no quedará piedra sobre piedra, era algo impresionante porque Herodes, de acuerdo a los estudios,
o a las historias, este hombre le ayudó, ¿verdad?, a los judíos para que este templo se arreglara más de 40 y tantos años. Pero ahora el maestro le está diciendo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Yo creo, hermano, que ellos pensaron muchas cosas en la mente y dijeron, bueno, ¿cómo es posible que esto se acabara? ¿Cómo es posible? Y literalmente, de acuerdo a la palabra, bueno, a los eruditos que se profundizan en las historias, y está comprobado que en el año 70, literalmente, fue destruido ese templo, y el mismo Señor, ¿verdad? Hay una parte que dijo en el Antiguo Testamento que si Israel no estaba en obediencia, ese lugar iba a ser como una burla para las demás naciones. Mire, hermano, y desde que se destruyó el templo, no se ha podido levantar. Usted sabe la historia. Y menos ahorita porque, bueno, digo menos porque está la cúpula ahí de los islámicos, y pues para ello necesita que haya paz en el mundo, ¿no? Para que ellos pudieran construir. Y yo creo que eso se va a encargar el anticristo, ¿no? Pero lo que quiero decirles esto es de que cuando el Señor decía una palabra, se cumplía literalmente lo que Él decía. Y así fue, exactamente. Después en el año 70 después de Cristo, fue destruido todo totalmente, fue saqueado, el oro que había, todo fue robado por se puede decir, la arrogancia del hombre, de este general, y hasta ahorita podemos mirar eso que está ahí, ¿verdad?, destruido. Y bueno, los israelitas sabemos que ellos están orando en el muro nada más, arriba, ¿verdad?, el templo, pero nada más tienen el puro muro de contención, y ahí ellos es donde llegan y oran, ¿verdad?, con fe al Padre, a Jehová. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, ahí mismo en Mateo 24, ahora del 3 al 13. Vamos a seguir leyendo las Escrituras, Mateo 24, del 3 al 13, ya hasta ahí, es ahí mismo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. En el monte de los olivos es la colina opuesta directamente del templo, siguiendo el torrente de Cedrón al este. Era la mejor vista panorámica de Jerusalén. En la base de esta montaña se encuentra Getsemaní. ¿Qué señal habrá de tu venida? Los discípulos aún pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente. No podían creer lo que escuchaban del maestro, guerras, rumores de guerra, nación contra nación. Ellos pensaban que iba a reinar el Señor en ese momento.
Pero Jesús estaba pensando en los que iban a ser salvos en el futuro, los gentiles y los demás. Pero aún no es el fin. Falsos profetas, así como guerras y rumores de guerras, caracterizan por completo la presente era, pero aumentarán cuando se acerque el fin. Dolores, esta palabra significa dolores de parto como las hambrunas, terremotos y los conflictos que se han caracterizado siempre la vida en un mundo caído. Jesús nos indica que las cosas serán mucho peores al final de los tiempos, porque muchos van a tropezar, aquellos que se van a desviar totalmente. Ahí dan una evidencia que no fueron verdaderos creyentes, pero el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Mire, hermano, realmente el Señor aquí le está dando una instrucción o de señales de lo que realmente sí está sucediendo ahorita en estos tiempos. Bueno, la gente dice, bueno, pero eso ya lo han dicho mucha gente. Sí, pero ahora está más, se puede decir que al rojo vivo, ¿verdad? Es para que uno como cristiano debe de estar alerta, ya con sus maletas arregladas, porque esto, el mundo o los elementos, de acuerdo a las escrituras, van a ser quemados, hermano. Por eso es importante que estemos preparados. ¿Para qué preparados? Bueno, para que si el Señor viene en cualquier momento, nos podamos ir con Él, porque acuérdense que todo lo que está sucediendo es algo que lo podemos mirar en las noticias, lo pueden mirar por celulares, todo eso que está aconteciendo en todo el mundo, de las hambrunas, de las enfermedades, de las pestes que están ahorita, enfermedades incurables, enfermedades que están saliendo muy raras definitivamente para el ser humano, para los doctores, pero son profecías que se están cumpliendo. Entonces, por eso es importante, hermano, que usted y yo analicemos estas profecías. No lo veas como una historia nada más, o como, no, es que eso ya lo sé. Ya sabemos estas partes de la palabra. Pero lo que sí quiero decirles es que, o los animo en el amor de Cristo, que constantemente estemos analizando nuestras vidas, que estemos preparados para que cuando el Señor venga nos iremos con Él. Porque esto, hermano, es en cualquier momento, puede suceder. Aquí está el Señor con sus discípulos, está diciendo lo que le va a acontecer o lo que va a pasar en todo el mundo, porque son profecías. Entonces está diciendo de guerras, rumores de guerra, Ucrania, Rusia, o los países que están alrededor de Israel, todas estas muertes que ha habido de niños, ancianos, de todo lo demás. Pero todo eso, hermano, es profecías que uno debe estar alerta, porque el mismo Señor dijo, alegraos y gozaos, porque el tiempo se ha acercado de la redención de todo el mundo. ¿Cómo redención? Bueno, la esperanza para ya no estar en opresión en este mundo. Hermano, yo creo que los dolores ya están, las hambrunas ya están. Donde quiera escuchamos terremotos, donde quiera escuchamos los falsos profetas que se están levantando, donde quiera estamos escuchando gente que se ha levantado y ha mentido, y gente que ha dicho que van a suceder cosas y no suceden. Entonces, estar alerta, como ya vimos ese estudio de Biblia de los profetas. Entonces, estar alerta, porque podemos ser engañados, aún los escogidos, porque mire, ahorita el enemigo está airado contra los hijos de Dios. Sí sabe eso, ¿no? Porque le falta poquito ya para que él sea enjuiciado, y los cristianos para que sean bendecidos, ¿verdad?, en vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Podemos mirar, hermano, tantas cosas. Mucha gente se está regresando
Mucha gente está tropezando, unos se están aborreciendo unos a otros y eso, hermano, el amor de muchos se está enfriando. Podemos mirar cómo ya los hermanos, algunos ya no sienten ese amor por Dios igual como antes. Ya es una rutina, ya sabemos que tenemos que llegar, orar y regresarnos. Entonces el amor de muchos se está enfriando y no nos estamos dando cuenta. Realmente yo creo que el Señor sabe todo de estas profecías que se iban a cumplir en estos tiempos tan modernos, de la iglesia moderna de estos tiempos, y tenemos que estar nosotros alerta, no dejarnos absorber por las cosas del mundo. Unos a otros se iban a aborrecer, se iban a entregar. Hermano, tener cuidado porque estamos mirando muchas cosas, gente que está realmente haciendo la voluntad de Dios, y hay personas que por el hecho de ser cristianos son aborrecidos. Se imagina, se pone un predicador más en los Estados Unidos, en aquellos lugares, ya empiezan a tener problemas los predicadores que se ponen en una esquina a predicar la palabra de Dios y los agarran los policías. Mire, hermano, porque se iban a cumplir esas profecías. Mucha gente está regresando, pero hay una esperanza viva para aquellos que van a perseverar hasta el final, a pesar de las persecuciones, a pesar de las cosas que vengan en contra de los cristianos o de nosotros los cristianos. Aún así, hermano, tenemos que perseverar, venga lo que venga, lo que venga, tenemos que soportar y aguantar y seguir adelante, porque si nosotros también retrocedemos, yo creo que eso no es de verdaderos cristianos. Yo creo, hermano, que Dios quiere que nosotros nos esforcemos en esta tarde y autoanalizarnos, ¿verdad? Y perseverar hasta el fin. Vienen problemas difíciles, vienen situaciones difíciles, pero Dios va a estar con nosotros. Dios, Él nos va a cuidar, nos va a proteger y a su momento vendrá por su iglesia. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estar haciendo su voluntad, estar en obediencia, estar viviendo en santidad para estar preparados para cuando Él venga, irnos en el arrebatamiento. Yo creo que el Señor fue claro cuando está hablando de estas señales para que ellos pudieran escuchar, aunque ellos, yo creo que de momento podían pensar, pero ¿cómo es posible? Está hablando de guerras, está hablando de nación contra nación. Y eso, hermano, para ellos fue algo, porque ellos, su mente de ellos pensaban que el maestro como Mesías los iba a defender del yugo de los romanos, porque estaban bajo el yugo de los romanos. Y cuando ven que el Mesías se levanta o empieza con ellos a hacer grandes milagros y prodigios, pues lo querían hacer rey. ¿Para qué, hermano? Para que fueran librados de los romanos. Pero el Señor, Él no venía a reinar en ese momento. Usted sabe la historia. Porque el Señor no vino nada más por los judíos. El Señor quería salvar a toda la humanidad. Y esa humanidad son los gentiles que son usted y yo. Por eso es que ellos no entendían, no captaban exactamente lo que el Señor le estaba diciendo, que el amor de muchos se iba a enfriar, pero ahí estaba el maestro con ellos. Ellos pensaban, bueno, pero si está el maestro con nosotros, no hay problema. Estaban en el gozo del Señor. Pero un día les dijo el Señor que el novio le iban a ser quitado el novio, y es ahí, o sea, está hablando del Señor Jesucristo, cuando Él iba a ascender a los cielos. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí mismo en Mateo 24, del 32 al 33. Amén, ¿ya está ahí?
Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De la higuera, esta parábola, cuando de sus ramas comienzan a brotar hojas, falta poco tiempo para la llegada del verano. Igualmente nosotros, cuando veamos los dolores de parto finales comiencen, el regreso de Cristo estará cerca a las puertas. Entonces, así como está el ejemplo de esta higuera, cuando viene el verano brotan los retoños, y también representa también a Israel. Acuérdense que Israel, cuando se hizo nación en el año 1948, en mayo, entonces esa higuera floreció. Ese estado, Jerusalén, fue bendecido cuando regresaron muchos judíos a Israel en el 48. Entonces la higuera estaba sacando brotos, estaba bendecida. Ahora nosotros también debemos estar alerta cuando más, ¿verdad?, veamos los tiempos como están ahorita. Es cuando más tenemos que agarrarnos de Dios, hermano. Es cuando más tenemos que buscar más la presencia del Señor. En estos tiempos no estamos ya para estar diciendo, ¿será de Dios que yo busque al Señor? ¿O será de Dios que yo me entregue totalmente? Ya no estamos para andar a medias tintas. Ya no estamos para andar de ser medio cristiano por ahí. Es el momento de que nos analicemos, autoanalicemos cómo estamos nosotros. Porque mira a su alrededor, mire lo que está pasando en el mundo, mire lo que está pasando en Jerusalén, lo que está pasando en las guerras, estas enfermedades que están saliendo. Todo eso, hermano, es para que uno se ponga alerta y diga, Señor, realmente tú estás ya a punto ya de regresar por tu iglesia o por tu remanente. Entonces, hermano, cualquier momento, cualquier instante, como dijo este predicador, puede ser en este momento. El Señor Jesucristo puede venir por su iglesia. Entonces el verano está cerca ya. O sea, estamos mirando los acontecimientos finales, cómo está sucediendo en el mundo entero, hermano. Tenemos que autoanalizarnos y pensar cómo estamos viviendo. Ya estamos a las puertas, el Señor va a venir en cualquier momento. La pregunta es, ¿realmente estaremos preparados para que cuando Él venga irnos con Él? Yo creo que el Señor nos está dando mucho tiempo para que autoanalicemos nuestra vida. Hacer un lado ya, hermano, eso de señalar al hermano, que el hermano sí, él está fallando, yo sí soy más santo que él. No es que el hermano hace esto, no, es que la hermana se porta de esta manera. Olvidémonos de todo eso y mejor autoanalicémonos cómo estamos ante el Señor, porque el Señor va a venir por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga, y se la llevará. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, hermano. Yo creo que como todo el mundo está esperando algo que se levante, está esperando una paz mundial, está esperando que se levante una persona, un líder. Hermano, nosotros sabemos que ese no es el Mesías. Nosotros sabemos exactamente que ese hombre que se levante no será el Mesías. Porque el Señor, cuando venga el arrebatamiento, no tocará tierra, estará ya en las nubes. Que no nos engañemos o no nos engañen, perdón, porque podemos ser engañados. Porque si Dios permite que veamos eso, Dios sabe. Y si no, pues nos vamos con el Señor. Pero estar preparado, porque Él va a querer engañar a la gente de muchas maneras, de muchas formas. Por eso es importante que nosotros le estemos explicando a nuestros seres queridos de lo que va a suceder, lo que va a acontecer. La marca de la bestia. El que no la tenga no puede comprar ni vender. Es importante saber todo eso.
y estamos pensando todavía que si será de Dios buscarle o entregarse, hermano, ya estamos a las puertas, ya está esto ya, que no nos vaya a pasar como los israelitas, que ellos realmente, supuestamente, estaban esperando al Mesías. Supuestamente los eruditos habían escudriñado las escrituras, sabían que iban a ser por medio de una mujer virgen y sabían también que iba a ser descendiente de David. Sabían las profecías, estaban emocionados estudiándola, escudriñándola. Pero mire, hermanos, tristemente que se llegó el tiempo donde nació y no creyeron. No creyeron que era el Mesías, no creyeron que era el Hijo de Dios, más que Simeón y Ana. Que Simeón lo agarró y dije, no, el Señor me mostró que no iba a haber muerte hasta que viera al Redentor de Israel. ¿Se imagina? 2, 3, 4 personas, los discípulos nada más. Entonces, hermano, es importante que estemos ahorita analizando nuestras vidas, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Está ya cerca su venida, pero tenemos que estar cada día preparándonos. La higuera ya está su rama tierna, ya están brotando sus hojas, ya el verano está cerca. Es importante, hermano, que estemos alertas, no cerrar los ojos de lo que está pasando en todo el mundo, no decir, no, eso es normal, eso que está, no es normal. Es importante estar analizando. La gente quiere ya una sola moneda, la gente ya quiere todo eso, hermano, porque es profecía. Todo lo que está escrito en la agenda global, todo eso ya está ahí. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos, hermano. Vamos a seguir leyendo la palabra. Mateo 24, del 34 al 39. Hay un poquito más adelante, hermano. ¿Ya está ahí? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así serán también la venida del Hijo del Hombre. Esta generación no se está refiriendo a la generación que vivió en la época de Jesús, porque todo esto, la abominación desoladora, las persecuciones, los juicios, los falsos profetas, las señales en los cielos, el regreso final de Jesús, el rapto de los elegidos, no sucedería durante el tiempo de su existencia. Más bien se refiere cuando aquellos fuertes dolores de parto comiencen. A ellos no les correspondía saber el día y la hora de su venida, sino más bien que fueran fieles, fueran diligentes, la mayordomía y la esperanza y la preparación cada día. Como en los tiempos de Noé, los días de Noé, el énfasis de Jesús no se centra en extrema maldad de los días de Noé, sino en la preocupación de las personas por las cosas mundanas de la vida diaria. Ellos habían recibido advertencia por medio de la predicación del pregonero Noé. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que aquí es claro, sabemos que realmente sí, no, es cierto, nadie sabe la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente quien, el Padre. El Padre es el único que sabe exactamente. Pero sí, el Señor nos da este ejemplo también de como en los tiempos de Noé.
Estaban casando, estaban las fiestas, las bodas, los divorcios, todo eso se estaba efectuando. Y no les interesaba para nada lo que era Dios, porque Noé, él tuvo esa bendición grande de estar predicándoles a ellos de la salvación de sus almas, pero no quisieron, porque ellos pensaban que era una mentira de Noé, cuando le decía que iba a haber un diluvio terrible. Nunca había llovido. Usted sabe la historia que dice la Biblia que solamente las plantas se regaban por vapor, entonces no había lluvia normal como ahorita, y por eso está diciendo que es lo mismo como en los mismos tiempos de Noé. Hermano, si usted le dice a una persona, mira, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, mira, Dios quiere darte vida eterna, solamente acepta a Cristo. No, yo estoy bien, yo tengo mi religión, yo estoy bien. Y la gente, hermano, no cree ya en la palabra del Señor. Y como dice, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios, hasta que entró Noé en el arca, no entendieron. Entonces así va a pasar. La gente, usted predica en la calle, tal vez sí te reciben el folleto, pero ellos traen pregnado, ¿verdad? Traen pregnado la religión en su mente. La traen en su mente y de ahí nadie los saca. Por eso estamos en los mismos tiempos que Noé. ¿Se imagina? 120 años predicándole lo mismo, que el arca era para que ellos no se murieran ahogados, pero no quisieron, pensaron que era una mentira, pensaron que Noé se había vuelto loco. Y mire, hermano, qué bendición, porque por lo menos 8 personas se salvaron, su familia de Noé nada más. Y estamos en los mismos tiempos. La gente no quiere de Dios. La gente dice, yo quiero vivir mi vida, déjenme mi vida. Yo quiero disfrutar de la vida. Quiero disfrutar de este mundo. Y quieren fiestas, parrandas, drogas. Todo eso malo que Dios aborrece, eso es lo que quiere la humanidad. Y estamos en los mismos tiempos de esa maldad. Pero yo creo, hermano, que nosotros somos esa lucecita, que tenemos que seguirle compartiendo el mensaje a esas personas que no creen en Dios o que no creen que va a haber un juicio, porque dicen, es que Dios es bueno, Dios es amor, no creo que Dios sea así de malo que nos va a mandar al infierno. Pues sí, porque por eso mandó a sus hijos a predicar la palabra de Dios para que la gente se salve, pero ya no van a tener ninguna excusa cuando estén enfrente a la presencia del Señor, porque nosotros somos los que estamos compartiendo la palabra a la gente. Y si no quiere, la gente va a ser enjuiciada por la misma incredulidad de ellos. Pero usted y yo tenemos que seguir predicando. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Si usted es un poco curioso ahorita en la actualidad, ahorita en estos tiempos, yo he visto muchos jóvenes bien gigantes. No sé si usted es un poco observador. Hay muchos jóvenes bien gigantones están. Y no es porque su familia sea gigantón, sino que hay que observar los tiempos, cómo está sucediendo. Son bien gigantes, están ahorita. Es la última generación que Dios dijo en su palabra. No se estaba refiriendo en ese momento el Señor que dijo, esta es la última generación de ellos. No, se está refiriendo ya para estos tiempos finales. Y no estoy ahorita siendo conviccionado, emocionado, porque usted diga, no, entonces el pastor dice, como ya son gigantes, pues ya en estos días. No, nomás estoy dando un comentario, una convicción mía, de cómo hay muchos jóvenes ahorita que están bien gigantes, están bien grandes, aunque sus padres sean un poquito bajitos, ellos están bien grandotes. Yo creo, hermano, de todo corazón, que ya estamos en esa profecía de la última generación. Usted está mirando
lo que está sucediendo, la maldad está al 100, se ha multiplicado la maldad. Todo está en la palabra de Dios, en las profecías. Entonces es importante, hermano, que analicemos esas señales que están ahorita en todo el mundo y decir, Señor, me voy a agarrar de ti, Señor, estoy preparado con mis maletas arregladas ya. En cualquier momento que el Señor venga por su pueblo, me voy con él. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Somos esa última generación, hermano, que estamos mirando las cosas que están pasando en todo el mundo. Tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de estar mirando todo eso. La tecnología, que es algo parte de la profecía, dice que la ciencia iba a aumentar. Entonces todo eso, hermano, nosotros lo estamos palpando, mirando. Y qué bueno, hermano, que usted puede tener un buen celular, pero aproveche para saber de las noticias, para saber de lo que está sucediendo en todo el mundo, las destrozos naturales que están pasando, los terremotos que están pasando, cosas que nunca había habido terremotos allá por el oriente y ahorita está sucediendo. Para que usted esté, ¿verdad?, cada día analizando su vida y también mirando, ¿verdad?, lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí mismo en Mateo 24, verso 40 al 41. Dice la palabra de Dios: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí podemos mirar que está hablando de dos personas que están en un mismo lugar, pero uno se quedará y otro se irá, porque es parte de la profecía que se va a cumplir. Por eso es importante analizar, ¿verdad?, que cómo estamos ante Dios, que no seamos ese uno que se queda, sino que sea ese uno que se va, ¿verdad?, porque nadie se quiere quedar. Por eso es importante analizar nuestra vida y estar viviendo como a Dios le agrada, o como el Señor se agrada de nosotros, que vivamos cada día, hermano. Es importante que nosotros nos autoanalicemos, como dije hace un momento, para estar limpios ante el Señor, porque acuérdense que somos templo del Espíritu Santo, y si somos templo, bueno, quiere que este cuerpo esté limpio, porque no es nuestro ya, es de Dios, es del Espíritu Santo, para que estar preparado o preparada para cuando suene esa trompeta, irnos con el Señor para disfrutar esas calles de oro, mar de cristal. Uno será tomado y otro será dejado. Esto posiblemente también sea de cuando dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre va a juntar de los cuatro vientos. También como en Noé, cuando se los llevó, o en los tiempos de Noé, así también está dando este ejemplo. Noé fue librado de esto que pasó, se metió a la arca y él fue librado, y los demás se quedaron por la incredulidad, o se quedaron porque ellos no creyeron lo que iba a acontecer y se perdieron, se murieron. Y tanto como los animales como las aves, solamente lo que usted ya sabe, lo que dijo Dios, ¿verdad?, que Noé tenía que meter al arca. Hermano, estar preparado, porque se imagina que sea un matrimonio y uno se queda y uno se va. O sean dos amigas que viven juntas y una se queda y otra se va. Yo creo que esto es un ejemplo para todos, no es para los matrimonios nada más o para dos personas, es para todos nosotros. Queremos estar listos, preparados, para no quedarnos
a la gran calamidad, como dijo el Señor, como nunca ha habido en todo el mundo. Eso es para pensar, para que se pongan los pelitos de punta, de como nunca ha habido eso, hermano. Es para pensarlo. Y no decir, no, yo puedo vivir como yo quiera. La vida es mía. Sí, pero el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento y se salven. Dios no quiere que nadie perezca, tanto como nosotros como nuestros familiares. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso debemos estar preparados cada día. Así como sucedió con las 10 vírgenes, 5 sí estaban preparadas y 5 solamente hacían como que hacían la voluntad de Dios. Y como que hacían, como que leían, como que hacían la voluntad de Dios, pero el Señor conocía los corazones. Llegó el esposo y pues nada más las que estaban preparadas y las demás no pudieron entrar. Dice, hey, no te conozco, no sé quién eres. Hermano, que Dios nos ayude. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a leer Mateo 24 del 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44 dice así de esta manera, ¿ya lo tiene? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El ladrón, así como nadie sabe a qué hora vendrá el ladrón, ninguno conoce la hora en la que el Señor regresará. Pero el creyente debe de estar preparado todo el tiempo, a la hora que no pensamos, es decir, es por eso que debemos estar listos en caso de que el Señor regrese antes de lo provisto. Y también estar preparados en caso de que Él se demore más de lo esperado. Realmente, hermano, nosotros no nos cuesta cuestionar la palabra. Ahí están las señales. Por eso es importante analizar de que no te dejes llevar por la gente que te dice que tal fecha, porque nadie lo sabe. Pero sí el Señor nos dice que vendrá como ladrón a la hora que no sabemos, ¿verdad? El ladrón, nosotros si sabemos a qué hora va a llegar el ladrón, lo esperaríamos, ¿no? Tal vez con un garrote en la puerta o con un cubetazo en la cabeza, pero no sabemos a qué hora vendrá. Por eso, es el ejemplo que el Señor nos está poniendo ahorita, que si Él tarda por venir, seguirnos preparando. Si Él tarda en venir, no sé, unos años más, uno tiene que seguir preparándose para Dios. Y no decir, no, es que ya no vino el Señor, ya tardó. Hasta el final tenemos que seguir adelante. Este hombre, Gille Ávila, él había mencionado, él como ayunaba mucho, varios días, noche y día, y él decía que él iba a mirar el arrebatamiento, iba a presenciar. Era su convicción, ¿no? Él ya se fue con el Señor. Aunque demore el Señor, aunque tarde, usted sígase preparando, hermano, hermana. Sígase preparando como si fuera ahorita el Señor venir o mañana. Cada día estarse preparando. Porque el Señor, hermano, hermana, puede regresar en cualquier momento. Por eso el Señor nos está pidiendo que autoanalicemos nuestra vida. Él va a venir a la hora que menos crees. Por eso no hay que confiarse. No hay que dejarse llevar por las cosas que andan rondando, que va a venir tal día, o que el 15, que el 20, que el 30. Bueno, y el 15 ya pasó y no vino el Señor. Qué bueno, ¿no? Porque nuestra familia tiene esperanza todavía de arrepentirse. Si tarda, prepárate. Y si viene pronto, gloria al Señor. Estar listos
listos para irnos con el Señor por la eternidad en la vida eterna. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Ya por último vamos a leer Mateo 24, del 45 al 51. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo malo representa al incrédulo que se rehúsa a tomar seriamente la promesa del regreso de Cristo. Aunque este es un incrédulo, es no obstante responsable ante Cristo por la mayordomía de su tiempo. Jesús enseñó que cada persona recibe en préstamo de Dios su vida, habilidades naturales y bienes materiales, y que debe de dar cuenta de ellas en cuanto a cómo fueron utilizadas. Hermano, todos vamos a dar cuenta de todo esto. Entonces, el siervo fiel y prudente, bueno, es aquel que obedece la palabra. Es aquel que sí está en obediencia, porque quiere agradar a Dios. Pero aquel que es este hombre que no quiere obedecer la palabra, no quiere dar cuenta de su mayordomía, o no quiere dar cuenta de su propia vida. Entonces, hermano, eso va a ser el lloro y crujir de dientes allá afuera, porque Dios, Él en su gran misericordia vendrá por el siervo fiel, el que obedece, el que vive, el que se esfuerza en vivir la palabra. Mire, hermano, Dios nos dejó la palabra de Dios. Mire, como siervos Él nos dejó esta palabra. Y Él va a venir, va a pedir cuenta de esa palabra que nosotros tenemos ahí. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor? ¿Qué le vas a decir? No, es que no sé leer. El Señor te va a decir, bueno, pero había aplicaciones, ¿no? Ahí para que escucharas la palabra. No, pero es que no sabía. ¿Y por qué no le dijiste a tu nieta? Porque los nietos y las nietas, ¿cómo saben de internet? Entonces, ese hombre va a ser castigado duramente y va a dar parte de todo eso y estará allá afuera con el lloro y crujir de dientes. Vamos a dar cuenta de todo. Todos esos bienes materiales que llegaron a nuestras manos, vamos a dar cuenta de todo eso. Nada se le va a pasar al Señor, porque el Señor nos prestó esta vida para que la disfrutemos en este mundo. Pero de todo eso Dios nos va a pedir cuenta, tanto como al joven, al anciano, va a pedir cuenta el Señor. Pero aquellos que sí obedecieron, aquellos que sí se esforzaron en obedecer la palabra, Dios mismo le dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquel que no obedeció, que no quiso hacer la voluntad de Dios, entonces va a ser llevado a ese lugar de tormento, ese lugar en donde será el lloro y crujir de dientes, será terrible, porque no fueron hacedores de la palabra, sino solamente escucharon, sabían mucho, pero nunca la pusieron en práctica, nunca la vivieron. Y el Señor no va a ser engañado. El Señor en ese momento nos va a mirar y va a decir, no, estuviste, pero no la pusiste en práctica la palabra. Por lo tanto, vete al lado de los cabritos, porque las ovejas se van a ir a la vida eterna.
hermano, va a ser triste esa situación. Yo creo que es mejor ahora, en este momento, analizarnos y decir, Señor, aquí estoy, Padre. Quiero hacer tu voluntad y autoanalizarnos para que si el Señor viene hoy, irnos con él. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto. Amén a la palabra de Dios.